¿Puede una sola experiencia cambiar para siempre nuestra percepción de lo que llamamos realidad? Hoy te contaré la historia de Jacobo Greenberg, un científico mexicano cuya búsqueda por entender los misterios de la mente lo llevó a cruzar caminos con Pachita, una curandera envuelta en un aura de lo inexplicable. Greenberg, formado en los fundamentos más estrictos de la ciencia, decidió desafiar las fronteras de lo convencional. Atraído por relatos que parecían salidos de otro mundo, llegó a Pachita, una mujer cuya fama se extendía por sus operaciones milagrosas. Según los que presenciaron su trabajo, Pachita no necesitaba quirófanos ni tecnología, con un simple cuchillo, realizaba actos que muchos llamaron milagros. La historia comienza cuando Greenberg, con su mente abierta y sus métodos científicos, decidió acercarse para ser testigo de lo que ocurría en la pequeña habitación donde Pachita trabajaba. Las paredes apenas iluminadas guardaban un aire de misterio, mientras los murmullos de quienes esperaban su turno parecían llenar el ambiente de expectativa. En ese lugar, la realidad parecía diluirse en algo más grande, algo que escapaba a cualquier lógica conocida. Desde el momento en que Greenberg cruzó la puerta, supo que lo que estaba por presenciar desafiaría todo lo que había aprendido. Frente a él, Pachita, una mujer de aspecto común, sostenía un cuchillo en sus manos. Los asistentes decían que ese cuchillo era su herramienta principal, y con él realizaba cirugías sin anestesia ni instrumentos médicos. Cada movimiento de Pachita parecía estar guiado por una fuerza invisible, algo que no se podía medir ni explicar. Las personas que acudían a ella hablaban de curaciones extraordinarias, de dolores que desaparecían, de cuerpos que se sanaban ante los ojos incrédulos de quienes los rodeaban. Greenberg, sin apartar la vista, comenzó a documentar cada detalle, convencido de que aquello merecía ser estudiado. Pero lo que encontró no fueron solo relatos ni fenómenos aislados. Lo que vivió junto a Pachita lo sumergió en un mundo donde lo tangible y lo intangible se mezclaban, en un espacio donde las fronteras entre mente, cuerpo y energía parecían desvanecerse. Y así, lo que empezó como una investigación científica se convirtió en un viaje hacia lo desconocido, un viaje que transformó por completo su manera de entender la realidad. Este relato captura una de las experiencias más intrigantes que vivió Jacobo Greenberg, un neurofisiólogo mexicano apasionado por explorar los límites entre la conciencia humana y los fenómenos que desafían la lógica científica. Su encuentro con Pachita, la curandera, marcó un punto de inflexión en su vida, tanto personal como profesional. Greenberg sostenía que nuestra percepción de la realidad no está fija, sino que puede moldearse según nuestro estado de conciencia y la energía que proyectamos. La idea de que la mente puede transformar el entorno no solo le permitió interpretar los eventos sobrenaturales que presenció, sino también plantear preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la existencia y la conexión entre mente, energía y materia. Pachita, con sus habilidades aparentemente inexplicables, se convirtió en un enigma vivo que Greenberg intentó descifrar. Sus operaciones sin anestesia y su afirmación de canalizar a un antiguo rey azteca desafían las fronteras de la ciencia moderna. La importancia de la energía colectiva, manifestada en los asistentes formando un círculo durante las sesiones, refuerza la teoría de un campo neuronal que conecta a todos los presentes en un estado de sanación compartido. Esta experiencia también impulsó a Greenberg a desarrollar su teoría sintérgica, que postula la existencia de una conciencia universal que subyace a todas las interacciones humanas y fenómenos inexplicables. Para él, los eventos con Pachita no solo validaron sus hipótesis, sino que también abrieron un camino para integrar el misticismo y la ciencia en una visión unificada de la realidad. ¿Te gustaría profundizar en la teoría sintérgica o explorar más anécdotas de Greenberg relacionadas con Pachita? Había algo profundamente enigmático en la manera en que Pachita trabajaba. En su pequeña habitación, bajo una luz tenue y rodeada de objetos que parecían estar cargados de un significado intangible, se llevaba a cabo lo que muchos llamarían un milagro. Jacobo Greenberg estaba allí, observando cada movimiento, cada gesto, intentando descifrar lo que escapaba a las explicaciones convencionales. La mujer llegó con un dolor profundo en el vientre, una molestia que cargaba no solo en su cuerpo, sino en su rostro y en la manera en que sostenía sus manos. Pachita la recibió con una calma solemne. Sin prisas, colocó sus herramientas sobre una mesa sencilla,
un cuchillo que parecía tan ordinario y al mismo tiempo cargado de un propósito desconocido. Cuando comenzó la operación, Greenberg sintió que la atmósfera en la habitación cambiaba. Algo invisible parecía llenar el espacio, una sensación casi palpable, como si el aire se hubiera densificado. Pachita introdujo el cuchillo en el abdomen de la mujer con precisión. Greenberg, acostumbrado a las explicaciones científicas y a la lógica de los datos, no podía entender cómo algo tan simple podía suceder de manera tan natural. Mientras el cuchillo se movía, algo más ocurría. No era solo una intervención física. Había una energía, un intercambio que Greenberg podía sentir, aunque no pudiera describirlo con exactitud. De pronto, Pachita extrajo una masa oscura, como si hubiera arrancado algo que pertenecía a un plano que él no podía ver. La mujer, que antes parecía consumida por el dolor, empezó a respirar con una tranquilidad que no había mostrado al llegar. Greenberg no apartaba la mirada. No solo estaba viendo una operación, estaba presenciando algo más profundo, algo que parecía ocurrir más allá del cuerpo de la paciente. Pachita no decía mucho. Su concentración era absoluta, como si estuviera en un diálogo silencioso con algo que Greenberg no podía escuchar. Al terminar, colocó sus manos sobre la frente de la mujer y murmuró algo apenas audible. La mujer se incorporó lentamente. Había un cambio en sus ojos, una luz que no estaba allí antes. Greenberg lo anotó todo en su libreta, pero sabía que ninguna palabra sería suficiente para capturar lo que había pasado en esa habitación. Había presenciado algo que desafiaba toda lógica, y sin embargo, ahí estaba, frente a él. Pachita limpiaba su cuchillo con movimientos metódicos, como si aquello que acababa de hacer fuera la cosa más natural del mundo. Pachita trabajaba en un espacio que parecía estar más allá de lo tangible. Su pequeña habitación, repleta de objetos cargados de significado, se convertía en un lugar donde las reglas ordinarias de la realidad parecían desvanecerse. Los pacientes llegaban a ella con cuerpos quebrantados y espíritus abatidos, y bajo su guía, algo extraordinario ocurría. Era como si sus manos fueran un puente entre dos mundos, donde lo físico y lo intangible se encontraban en un delicado equilibrio. Una de sus pacientes más notorias entró a ese cuarto cargada de un dolor profundo, no solo físico, sino emocional. Cada movimiento de Pachita era meticuloso, como si estuviera descifrando un lenguaje que pocos podían comprender. La atmósfera se cargaba de una energía que envolvía a todos los presentes, un susurro silencioso que parecía comunicarse directamente con la esencia de cada persona. Cuando el procedimiento terminó, la mujer que había llegado desmoronada parecía completamente transformada. No era solo su cuerpo el que se mostraba diferente, era su mirada, su postura, la manera en que respiraba. Este y otros casos alimentaron la curiosidad insaciable de Jacobo Greenberg, quien observaba con ojos de científico y de buscador. Lo intrigaba profundamente cómo algo tan invisible como la percepción podía alterar lo visible, como lo que sucedía en la mente de una persona parecía tener el poder de moldear su cuerpo. Empezó a preguntarse si la frontera que creíamos inamovible entre conciencia y materia era, en realidad, solo una ilusión. Su fascinación creció mientras exploraba la forma en que la mente humana podía penetrar los límites de lo conocido, transformando incluso aquello que parecía inmutable. Greenberg pasaba largas horas reflexionando sobre lo que había visto, relacionándolo con otras experiencias humanas, como la meditación. En esos estados profundos, la mente parecía desdibujar las líneas entre lo interno y lo externo. En su búsqueda, comenzó a descubrir que nuestra percepción no era un reflejo fiel de la realidad, sino más bien un espejo moldeado por nuestras creencias y expectativas. Todo lo que parecía sólido se volvía maleable bajo el poder de la conciencia. En el entorno de Pachita, esta flexibilidad de la realidad se manifestaba de formas que desafiaban la lógica. Sus pacientes llegaban con la certeza de que algo cambiaría, una fe que no era ciega, sino visceral. La fe, pensaba Greenberg, no era solo una creencia en un resultado positivo, sino una llave que abría la puerta a una conexión más amplia, una red de energía que Pachita parecía manejar con maestría. Este acto de fe, este salto al vacío, era lo que permitía que las transformaciones ocurriesen en un nivel tan profundo que lo físico no podía evitar responder.
Cada sesión con Pachita era un pequeño universo en sí misma, un microcosmos donde las posibilidades se expandían más allá de lo que los ojos podían captar. Y en medio de todo, Greenberg continuaba observando, sintiendo, y preguntándose cuánto de lo que creíamos imposible residía simplemente en nuestra incapacidad para ver más allá de las fronteras que nosotros mismos habíamos trazado. Jacobo Greenberg era un pensador que exploraba las conexiones entre la percepción humana y la realidad. Afirmaba que al observar algo, no solo lo percibimos, sino que también lo co-creamos. Esto significa que nuestras creencias, expectativas y fe tienen el poder de dar forma a nuestra realidad. Esta conexión entre fe y realidad también encuentra un eco en la física cuántica, donde el acto de observar afecta el estado de las partículas. Para Greenberg, al observar nuestra realidad con un enfoque de fe y aceptación, podíamos transformar las circunstancias que parecían inmutables. Durante sus años de estudio con Pachita, Greenberg llegó a una conclusión poderosa: para entender la realidad de una forma profunda, es necesario mantener una mente abierta. Gran parte de lo que percibimos como imposible no es más que una limitación de nuestras creencias y expectativas. Para él, el mundo está lleno de posibilidades y la clave para acceder a ellas radica en superar los filtros de nuestra percepción. Greenberg explicaba que cuando alguien se abre a una nueva posibilidad, incluso si va en contra de lo que considera racional, expande su capacidad de experimentar la realidad de una forma distinta. Greenberg aconsejaba a sus estudiantes y seguidores que se liberaran de los prejuicios y condicionamientos mentales, dejando espacio para lo desconocido. Explicaba que cuando dejamos de ver el mundo a través de un filtro rígido, se abre una puerta hacia una percepción más profunda y significativa. Esta percepción nos permite acceder a la conciencia universal, un campo energético más grande en el que todos estamos interconectados. Para Greenberg, la experiencia humana es solo una manifestación de este campo energético compartido. A medida que sus estudios avanzaban, Greenberg se convenció de que cada ser humano está conectado con esta conciencia universal. Esta conexión podría explicar por qué Pachita podía sanar a sus pacientes. No se trataba de algo sobrenatural, sino de una alineación con esta conciencia que afectaba el campo energético compartido por todos. Greenberg enseñaba que al abrirnos a la posibilidad de que todos estamos conectados, también nos abrimos a un potencial extraordinario. Esta red de conciencia nos permite percibir, sentir y experimentar la realidad de manera diferente. Finalmente, Greenberg creía que al abandonar la necesidad de controlar o definir el mundo, podíamos ver las cosas tal como son y no solo como creemos que deberían ser. Esta apertura nos permite acceder a nuevas perspectivas y entendimientos, expandiendo nuestra capacidad para experimentar la realidad de manera profunda y significativa. Según él, cuando dejamos de ver el mundo a través de un filtro rígido, se abre una puerta hacia una percepción más amplia y conectada con la conciencia universal. La realidad puede transformarse cuando logramos alinearnos con ella, accediendo a un espacio donde todo es posible. Pero, ¿cómo llevar este entendimiento de la conciencia universal a nuestras propias vidas? Jacobo Greenberg creía que la verdadera transformación ocurre cuando aplicamos este conocimiento en nuestro día a día. Adopta una percepción expansiva de la realidad, que nos permite ver más allá de las limitaciones que nosotros mismos creamos. El primer paso para lograr esto es observar nuestros pensamientos y creencias sin juzgarlos. Greenberg explicaba que la mente humana tiende a formar una cápsula que encierra y limita lo que creemos posible. Esta cápsula está compuesta por todas las ideas, miedos y condicionamientos que hemos acumulado a lo largo de la vida, y es lo que define nuestra percepción del mundo. Ser conscientes de esta cápsula, observándola sin identificarnos con ella, nos permite empezar a desmantelar esas barreras y permitir que entre una percepción más amplia. Una herramienta fundamental que Greenberg promovía para conectar con la conciencia universal es la meditación. Durante sus estudios con Pachita, observó cómo la meditación profunda le permitía acceder a niveles de percepción y entendimiento imposibles en el estado mental ordinario. Al meditar, podemos entrar en contacto con una versión de nosotros mismos que es más expansiva, una versión que percibe sin juzgar y que se abre a la totalidad del momento presente. Un ejercicio sencillo para conectarse con esta conciencia mayor es cerrar los ojos, concentrarse en la respiración y permitir que cualquier pensamiento o emoción que surja simplemente esté allí,
sin intentar cambiarlo ni analizarlo. Visualiza tu mente como un vasto espacio, un campo abierto donde los pensamientos y emociones son solo nubes pasajeras. Al practicar esta presencia plena, nos alineamos con el campo energético que conecta a todos los seres. Es en este estado donde podemos percibir más allá de lo visible. La meditación no solo ayuda a calmar la mente, sino que permite experimentar la realidad de una manera distinta. En lugar de ver el mundo desde una perspectiva rígida y limitada, aprendemos a verlo como un flujo constante de energía e información. Esta experiencia transforma la forma en que nos relacionamos con los demás, con el entorno e incluso con nosotros mismos. Jacobo Greenberg creía firmemente en el poder de nuestra intención y creencia para co-crear la realidad. Cuando definimos una intención clara y mantenemos una creencia sólida en nuestras capacidades, enviamos una vibración al universo que facilita la manifestación de esa realidad. Esta idea forma la base de la teoría de Greenberg. Nuestra conciencia y la forma en que nos percibimos a nosotros mismos tienen un impacto directo en nuestro entorno y en los eventos de nuestra vida. Para aplicar estos principios en tu vida, comienza cada mañana preguntándote, ¿qué quiero crear hoy y qué energía quiero compartir? Al aclarar lo que deseas y visualizarlo con fe te permite alinear tu conciencia con ese objetivo. Sin embargo, es esencial recordar que esta intención debe surgir desde un lugar auténtico, sin ansiedad ni necesidad, sino desde una creencia profunda en que eres merecedor de lo que deseas. La lección final de Greenberg nos invita a mirar más allá de las apariencias. A menudo, nos encontramos atrapados en una visión limitada de nosotros mismos y del mundo que nos rodea, sin darnos cuenta de que solo estamos viendo una fracción de la realidad. Según Greenberg, todo lo que percibimos está influenciado por nuestros propios pensamientos y emociones. Al dejar de lado juicios y permitir que la realidad se presente tal como es, abrimos la puerta a nuevas posibilidades. Es útil recordar que lo que vemos en el mundo exterior es un reflejo de lo que llevamos dentro. Si sientes que algo falta en tu vida, en lugar de enfocarte en la carencia, trabaja en cultivar internamente la energía de lo que deseas. Si buscas paz, búscala primero en ti mismo. Si buscas amor, aprende a amarte tal y como eres. Greenberg creía que la conciencia individual tiene el poder de conectar con la conciencia universal y transformar la realidad desde adentro. Al cambiar nuestra percepción interna, el mundo externo comienza a alinearse con esa nueva visión. Jacobo dedicó su vida a explorar y compartir estos conocimientos, y aunque su desaparición sigue siendo un misterio, su obra perdura. Sus estudios nos recuerdan que la realidad no es fija ni inmutable, es algo que cada uno de nosotros puede moldear con su percepción y conciencia. La vida es un vasto campo de posibilidades, y cuando abrimos nuestra mente a lo desconocido, podemos experimentar lo extraordinario. ¿Qué pasaría si abrieras tu mente a la idea de que todo lo que deseas ya existe en el vasto campo de la conciencia universal? Quizás solo necesites alinearte con esa energía para que se manifieste en tu vida. Hoy puedes empezar a aplicar estas enseñanzas observando tu vida desde una nueva perspectiva. En lugar de enfocarte en lo que te falta, trata de ver las posibilidades que están frente a ti. En lugar de quejarte, agradece por lo que tienes. Visualiza tus sueños como si ya formaran parte de tu realidad. La conciencia universal está disponible para todos nosotros. Cuando nos abrimos a su flujo, descubrimos que la vida es mucho más vasta, profunda y misteriosa de lo que jamás hubiéramos imaginado. Recuerda, no estás separado del universo, eres parte de él. Tienes el poder de crear una realidad llena de significado y propósito. Si llegaste hasta aquí, coméntalo, tengo el poder de crear. Prométete a ti mismo que crearás la vida de tus sueños, porque eres merecedor, consciente y poderoso. Nos vemos pronto. Mantente despierto.